Fase 2, referente histórico de la guitarra. Mi nombre es Joana Silva Peña, la Universidad Nacional Abierta a Distancia al curso de guitarra. Evolución histórica de la guitarra. No se tiene mucha seguridad sobre los instrumentos que podrían considerarse antecesores en la historia de la guitarra, pero se cree que la inspiración para crear este instrumento pudo arrastrarse hasta la lira. Hasta el siglo XVI, que apareció la primera guitarra en la historia de la guitarra, que hoy en día se conoce como guitarra renacentista. Dicho instrumento tenía un sonido similar al laúd, pero estéticamente se parecía más a la guitarra moderna. En Edad Media, en esta época en España, se desarrollan varios instrumentos similares al laúd árabe, que es como se puede ver en la imagen, que es la cítara con el mástil añadido mirando hacia atrás y la buela igual que al laúd, pero con el mástil enderezado. También aparece la bundirria, muy parecida a la guitarra, pero de una familia diferente, con el mango más corto y el fondo más plano. Como se puede vencer en la línea de tiempo, en el siglo XIV aparece en la historia de la guitarra el prototipo de lo que es la guitarra española. En el siglo XV, cuando en España se empezaron a publicar y guiar manuales para que más personas pudieran tocar con gracia este dicho instrumento. En el siglo XVI, que parecía la primera guitarra en la historia de la guitarra renacentista. En el año 1600 llegó en la historia de la guitarra barroca, más larga y grande en cuerpo. La guitarra clásica aparece finalmente en los años 1850 en las manos de Antonio de Torres Jurado. La guitarra española, como se conoce hoy en día, en la historia de la guitarra, empezó a fabricarse en Sevilla en 1874 en el famoso taller de Antonio Torres. En el siglo XIX, la guitarra clásica llega hasta Estados Unidos, donde Christian Friedrich Martin llega a la guitarra acústica y la guitarra flamenca. En el año o en el siglo en el siglo XIX, finalmente encontramos en la historia de la guitarra el registro del primer luthier de guitarras, Johann Georg Strumpfer, quien creó una guitarra con cuerdas individuales. La aparición de la guitarra flamenca en la historia de la guitarra se da a comienzos del siglo XIX. En el año 1965, el fabricante de guitarras americano Rickenbacker fabricaría la primera guitarra eléctrica y en 1920 el estadounidense Joy DeLuar creó el primer micrófono adaptado a la guitarra. Esto es un poco de lo de la historia de la guitarra. Muchas gracias.